Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia del doctor Alberto, que pues, en su primera edición se tituló ¿Pueden la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales explicar el significado lingüístico? Para quienes de pronto no estuvieron en el primer live, el doctor Alberto amablemente nos ha ofrecido hacer una breve introducción como explicando algunos de los conceptos o de las claridades teóricas que hay que tener para entender un poco esta segunda parte, pero pues también en la página de CIAL van a encontrar la primera parte disponible para que la puedan ver o la puedan estudiar más a fondo si quieren. Procedo pues entonces a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Plazas. Es psicólogo y magíster en Psicología Experimental de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Educación de la Universidad Santo Tomás, magíster y doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Ha sido docente de asignaturas de aprendizaje y psicología del lenguaje. Además, es investigador en las áreas de conducta simbólica, equivalencia de estímulos, marcos relacionales, semiótica, psicología del lenguaje y filosofía de la mente. Y tiene publicaciones en revistas de alto impacto como el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, The Psychological Record, Learning and Motivation, el International Journal of Comparative Psychology y el International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Una de sus últimas publicaciones fue Formation of Stimulus Equivalence Relations by Exclusion, Evidence Using the Blank Comparison Stimulus Procedure. Y pues bueno, doctor Alberto, bienvenido, buenas tardes nuevamente. Hola Julián, buenas tardes. Todos aquí atentos. Buenas tardes a los asistentes. Vamos a desarrollar entonces la segunda parte de esta charla, dado que la pasada charla, el pasado evento no alcanzamos a completar la presentación y quedó bastante interés por terminarla. No sé acá cómo se comparte la presentación, ¿o tú la compartes? Ok. Listo, ya la tenemos. Listo, yo me muevo entonces con los botones que están acá. Aquí, ahí se está moviendo, ¿cierto? Sí, señor, de acuerdo. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para comenzar voy a hacer un breve resumen para recordar algunas cosas que vimos y hacer una introducción al tema de hoy. Pues realmente lo que vamos a hacer hoy es simplemente terminar esta presentación. Le adicioné unas muy poquitas cositas a la presentación original para entrar en más detalles en algunos puntos que son interesantes. Y por eso, pues, simplemente vamos a hacer un resumen introduciendo el tema de nuevo y así empatar con la parte que quedó faltando de la vez pasada. Bien, entonces, el problema que estamos tratando es el problema del significado lingüístico, que es el problema de cómo significan las palabras o cómo las palabras se relacionan con sus referentes. Y un problema que está asociado con esto es el problema de la naturaleza del significado. Y un asunto asociado con ello es hasta qué punto el análisis de la conducta tiene herramientas para dar cuenta del problema del significado. Asociado con eso también está el asunto de si debemos tener una perspectiva continuista o discontinuista respecto a la conducta. El lenguaje es un tema bastante retador al respecto porque es generalmente aceptado que solo los seres humanos tenemos algo como las lenguas naturales humanas, mientras que el resto de animales no. Y esto tiene una consecuencia importante y es el hecho de cómo dar cuenta del lenguaje. O bien reducimos el lenguaje a conducta prelingüística, o bien consideramos que el lenguaje es algo especial, no reducible, y en ese sentido tendríamos entonces problemas para dar cuenta del lenguaje. Entonces, allí hay un dilema complicado que está detrás de todas las perspectivas que tratan sobre el lenguaje. Los analistas de la conducta han tendido a ser reduccionistas y a considerar que es posible explicar el lenguaje a partir de conducta no lingüística, pero esto conlleva el problema de cómo entonces animales no humanos no tienen un lenguaje o no tienen lenguas naturales o no pueden aprender lenguas naturales como los seres humanos. Bien,
En ciencias cognitivas, la estrategia ha sido la de simplemente considerar que el lenguaje es un medio de expresión de estados internos, estados cognitivos internos que pueden ser o bien conceptos, o bien ideas, o bien representaciones mentales, y que lo que tiene verdadera significación o contenido mental son estos estados internos. Y el gran problema al que se enfrentan las ciencias cognitivas es el problema de cómo explicar ese contenido o ese carácter representacional de las ideas, de los conceptos o las representaciones mentales. Y no existe por el momento una respuesta adecuada al respecto, y esto ha llevado a muchos a ser críticos y escépticos con la estrategia de las ciencias cognitivas. Bien, en cuanto al conductismo y el problema del significado, podemos decir que un primer intento estuvo relacionado con la teoría de Charles Osgood, que estuvo basada en el conductismo mediacional de Clark Hull, y la propuesta de Skinner de conducta verbal, que ya obviamente estaba basada en el condicionamiento operante, en un análisis funcional de las operantes verbales, pero que rechazaba el análisis del significado, por lo menos en términos mentalistas por una parte, y por el otro lado consideraba el significado como simplemente las variables independientes de las cuales es función cualquier conducta, lo cual es un poco problemático porque no ayuda a entender la significación de las palabras. Veíamos el paradigma de equivalencia de estímulos, que fue un paradigma desarrollado por Murray Sidman, originalmente en su trabajo de los años 70 para enseñar repertorios de lectura en jóvenes con inhabilidad intelectual. Veíamos que este paradigma consistía fundamentalmente en el entrenamiento de unas relaciones condicionales arbitrarias y la observación de la emergencia de unas ejecuciones precisas de discriminaciones condicionales que cumplen las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad, que son las propiedades de una clase de equivalencia. Y pues de estas se forman unas clases de equivalencia, las cuales tienen algunas propiedades especiales. Unos estímulos adquieren el carácter de ser miembros de una misma clase, y al adquirir este carácter, entonces estos estímulos tienen la posibilidad de que se dé entre ellos la transferencia de funciones de estímulo, es decir, que si uno de estos estímulos adquiere una función de estímulo particular, entonces esa función se va a transferir a los otros estímulos miembros de la misma clase de una manera automática, sin ningún entrenamiento explícito al respecto. Y se señalaba alguna evidencia empírica de investigaciones que han mostrado esta transferencia de funciones con diferentes tipos de funciones de estímulo, como las que se muestran acá en la diapositiva, pero pues eso se explica mejor en la presentación anterior. También hablaba de la equivalencia de estímulos y la significación lingüística, de cómo la equivalencia de estímulos es el mejor intento o el intento más directo que ha tenido el análisis de la conducta para dar cuenta de la significación lingüística. Y básicamente la explicación es que la relación que hay entre las palabras y sus referentes es una relación de equivalencia por la cual las palabras y sus referentes llegan a tener las propiedades o llegan a tener una relación tal que adquieren las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. Bien. Eh, mencionaba algo acerca de la teoría de Sidman. La teoría de Sidman acerca de la equivalencia considera que la equivalencia no solo es una propiedad de la conducta simbólica, sino que es una propiedad de las contingencias de reforzamiento en general. Y señalaba que hay algunas dificultades con esta posición, principalmente el hecho de que la evidencia del establecimiento de relaciones de equivalencia en animales no humanos es relativamente débil, o por lo menos se han encontrado muchas dificultades y se ha requerido de procedimientos muy especiales para observar equivalencia en animales no humanos. Y esto hace dudar de la idea de Sidman de que la equivalencia sea una propiedad de las contingencias de reforzamiento. También introducía la teoría de los marcos relacionales de Stephen Hayes, que se puede considerar una ampliación de la equivalencia de estímulos,
donde no solo estamos hablando de relaciones de equivalencia, que dentro de los marcos relacionales son llamadas marcos de coordinación, sino hablamos de diferentes tipos de relaciones, prácticamente cualquier tipo de relación podría entrar acá. Entonces, en marcos relacionales se habla de relaciones de distinción, de oposición, de comparación, espaciales, temporales, jerárquicos y deícticos. Y todas ellas comparten el hecho de tener tres propiedades principales, que son las de vinculación mutua, vinculación combinatoria y transformación de funciones, que en cierto modo son paralelas o más bien incluyen a las propiedades de simetría, transitividad y transferencia de funciones en equivalencia de estímulos, respectivamente. Veíamos cómo era el paradigma experimental en marcos relacionales. Veíamos que había un preentrenamiento por el cual unos estímulos arbitrarios adquirían la función de controlar un responder relacional. Luego, como usando esos estímulos, esas claves contextuales, se entrenaban unas relaciones arbitrarias entre estímulos. Luego, cómo se aplican unas pruebas de responder relacional derivado, de vinculación mutua y combinatoria. Y luego, cómo se podía verificar la transformación de funciones cuando pues, algún tipo de estímulo adquiría alguna función particular y cómo esa función podía verse transferida a otros estímulos, pero transformada de acuerdo al tipo de relación que había sido entrenada entre estos estímulos. Bien, veíamos que la manera como la teoría de los marcos relacionales trata la significación lingüística es semejante a la que se da en equivalencia de estímulos, es decir, es la misma explicación, solo que en términos un poco más sofisticados. Básicamente la idea es que las palabras y sus referentes están en un marco de coordinación, por el cual están pues entonces en una relación que involucra reflexividad, que involucra una vinculación mutua simétrica, una vinculación combinatoria transitiva y también se da entre ellos transformación de funciones en el sentido mismo de transferencia de funciones. Bueno, ¿hay alguna um, un elemento importante de la argumentación que se utiliza en equivalencia de estímulos y en marcos relacionales para hablar de que efectivamente las palabras y sus referentes están en un tipo de relación de equivalencia o de marco de coordinación, es el hecho de que entre ellos se presente transferencia de funciones. Entonces, el hecho de que se pueda considerar que en la, que la palabra puede adquirir cierto tipo de funciones que pueden ser transferidas a sus referentes o que los referentes puedan adquirir cierto tipo de funciones que puedan ser transferidas a las palabras. Entonces, este es como parte del argumento, perdón, del argumento fuerte que se tiene allí para dar cuenta de eso. Me estoy dando cuenta que acá la presentación en StreamYard no me deja ver algunas figuras que había incluido, pero bueno, dejémoslo así, no es tan importante a la larga. Seguro que apenas Digamos que podríamos, creo que lo igual que profe, podemos hacer es podríamos simplemente compartir remitir. pantalla. No, creo que Ok, lo que podemos hacer es simplemente remitir al video anterior para ok. que la gente lo pueda consultar allí, pero solo quiero comentar que pues en el modo en que estamos presentando acá hay algunas imágenes que no se están presentando adecuadamente, pero como estoy haciendo un resumen, yo creo que no vale la pena tampoco entrar en detalles y simplemente remitimos a la presentación anterior, al video anterior, donde pues ya aparecen las imágenes correctamente. Y esto es simplemente pues un repaso de lo que vimos para poder calentar el tema, calentarnos sobre el tema. Bien, entonces lo que yo argumento, en buena parte de la argumentación en la que basé la presentación anterior tiene que ver con tratar de mirar si efectivamente cuando hablamos de significado, cuando decimos que las palabras significan ciertos referentes, podemos decir si esa relación de significado
o de significación es una relación de equivalencia. Un problema que encontramos es que las relaciones de equivalencia en sí mismas son demasiado rígidas, porque efectivamente las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad son propiedades muy estrictas, es decir, una relación de equivalencia es una relación exigente en muchos sentidos. Entonces, exigir que la relación de significación sea una relación de equivalencia parece un poco exagerado, y yo hago un análisis tratando de ver si efectivamente las relaciones de equivalencia son relaciones, o perdón, la relación de significación es una relación de equivalencia, y trato de mostrar argumentos para mostrar que la relación de significación ni es reflexiva, ni es simétrica, ni es transitiva. Entonces, primero traté el problema de la reflexividad y lo que argumenté es que eh, mm, parece que no hay razones para pensar que, por un lado, las palabras se significan a sí mismas, es decir, las palabras se significan como palabras, es decir, se tienen a sí mismas como referentes, ni tampoco parece haber razón para pensar que los referentes se signifiquen a sí mismos. Entonces, allí tenemos un primer problema, y es que aparentemente no es obvio, por lo menos, no es obvio que la relación de significación sea una relación reflexiva. Luego analicé el punto de la transitividad y lo que planteaba era que tampoco parece obvio, o por lo menos pueden haber casos en los cuales la transitividad no opera en la relación de significación. Eh, Acá mostraba, por ejemplo, por eso es que hay algunas imágenes que no se presentaron bien. Por ejemplo, decía, si perro significa el animal y canino significa perro, entonces canino significa el animal. Digamos que allí la relación funciona, pero si dijera, si perro significa el animal y la palabra perro, la frase la palabra perro significa perro propiamente, no ocurre que la palabra perro signifique el animal, que la frase la palabra perro signifique el animal. Es un caso donde obviamente tenemos una excepción a la regla de la transitividad, y pues como esa pueden existir millones. Pero quizás el caso más problemático sea el de la simetría, porque especialmente en la teoría de los marcos relacionales, la argumentación está basada en la fuerza de la simetría, en el hecho de que supuestamente el marco de coordinación se genera porque se establece una relación simétrica entre las palabras y sus referentes durante la adquisición del lenguaje. Eso es básicamente lo que dice la teoría de los marcos relacionales. Y lo que yo trato de mostrar es que eh, así se pueda considerar que la palabra perro significa el animal, no es o no parece tan obvio que el animal signifique la palabra perro. Nelson Goodman, que fue un filósofo analítico de mediados del siglo pasado, bastante importante, argumentaba que la relación de significación no es simétrica, y yo en mi tesis mostraba que la relación de significación es simétrica solo en el caso de la iconicidad, pero obviamente el caso de la iconicidad no aplica para el caso de la significación lingüística, que usualmente no es una significación icónica, sino más bien arbitraria o simbólica. También otro de los problemas que se ve al respecto es el de la transferencia de funciones, porque si el argumento que se hace o sobre el que se cae el peso del hecho de que la relación de significación sea una relación simétrica o una relación de equivalencia, tiene que ver con el hecho de transferencia de funciones entre palabras y referentes, ocurre que no todas las funciones son transferibles, en primer lugar. Hay cosas que son específicas de las palabras que no se pueden transferir a los referentes, y hay cosas que son específicas de los referentes que no se pueden transferir a las palabras. Entonces, allí hay limitaciones para la simetría, o por lo menos para la transferencia de funciones, eh, como se espera, de acuerdo a la teoría de equivalencia de estímulos y los marcos de coordinación. Bien. Una manera de tratar de responder a este problema de las limitaciones en la transferencia de funciones es decir que lo que ocurre es que muchas veces hay control contextual por el cual
es posible que bajo ciertos contextos se presente transferencia de funciones, pero bajo otros contextos no se presente. Esto lo ha argumentado Sidman en diferentes momentos. Pero hay dos objeciones al respecto que son importantes. Una es que efectivamente se ha mostrado que las relaciones de equivalencia pueden caer bajo control contextual. La primera investigación que lo mostró es una investigación clásica de Bush, Sidman y de Rose del 89, pero esta investigación en particular tiene algo bien curioso, bien interesante, y es que el establecimiento del control contextual de, una relación de unas relaciones de equivalencia, aunque se logró con muchas dificultades. Es decir, fue un entrenamiento largo, fue un entrenamiento dispendioso, fue un entrenamiento difícil, y esto hace dudar mucho de que esa sea la manera como funcione el mismo control contextual en el caso de la significación lingüística, porque aunque es posible reconocer que hay algún tipo de control contextual en la significación lingüística, este ocurre de una manera muchísimo más fácil y espontánea de cómo ocurre experimentalmente, y eso parece bastante raro si se supone que en condiciones experimentales se controlan variables por las cuales ciertos tipos de fenómenos se deberían evidenciar de una manera más simple. Entonces allí tenemos un problema muy importante con respecto a eso. Y otro problema asociado con la explicación basada en el control contextual es el hecho de que la explicación de Sidman principalmente eh, tiene un problema, y es el hecho de que parece conducir a una explosión del control contextual, es decir, que cierto tipo de equivalencia de estímulos que está bajo cierto control contextual termina estando bajo otro control contextual, y este bajo otro control contextual y otro control contextual, lo cual hace que en teoría el aprendizaje de la significación lingüística terminaría siendo tan complicado, tan difícil, que sería casi que imposible, y eso no se compadece con la facilidad con que nosotros adquirimos el lenguaje y lo terminamos usando habitualmente. Ok. Eh, Álvaro pregunta, ¿y la arbitrariedad del significado no existe en lo conductual? Voy a contestar eso de una vez porque de pronto después se pierde el contexto de la pregunta. Entonces, lo que hay que decir al respecto es que efectivamente la equivalencia de estímulos es un paradigma que estudia el aprendizajes de relaciones arbitrarias. Entonces, se puede decir que efectivamente de lo que estamos tratando acá es de todo lo que está involucrado en la arbitrariedad. Probablemente tú estés preguntando con respecto a lo que había dicho acerca de la iconicidad previamente, pero lo que habría que tener en cuenta aquí es si la arbitrariedad por sí sola es suficiente para dar cuenta de lo simbólico. Más adelante voy a volver sobre ese punto, porque vamos a ver que muy probablemente no. Bien, también señalaba algo acerca de la unidad de análisis, y es el hecho de que para algunos autores existen dudas de si la equivalencia de estímulos por una parte y los marcos relacionales por la otra parte son unidades conductuales reales, o son más bien inferencias que probablemente puedan ser explicadas por formas comportamentales o por comportamientos más simples, o por la conjunción de comportamientos más simples. Y algunos autores, incluso yo me incluyo allí, creemos que probablemente los mecanismos que están detrás de la equivalencia de estímulos pueden ser muy variados, e incluso de los marcos relacionales pueden ser muy variados, y estas no son unidades conductuales básicas. Bien, y concluíamos la sesión pasada diciendo que, voy a leer esto explícitamente porque creo que es importante, que por una parte el error del análisis de la conducta y de los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales es el de haber reducido o confundido la relación de significar con la de responder correctamente bajo ciertos criterios en ensayos de igualación a la muestra.
Entonces, el paradigma experimental pues consiste generalmente en el uso del paradigma de igualación a la muestra para evidenciar discriminaciones condicionales, pero eso está muy lejos de lo que es significar en la vida cotidiana. Digo que las tareas de discriminación condicional solo muestran que los sujetos pueden relacionar con precisión palabras y referentes en una tarea donde unos se presenten como estímulos muestra y otros como de comparación, pero nada más. Es decir, esto no quiere decir que realmente se esté involucrando algo como significar al realizar o al ser partícipe de tareas de este tipo. Afirmo que el pecado del análisis de la conducta es confundir el paradigma experimental con el fenómeno de investigar. Especialmente el paradigma de equivalencia de estímulos es bastante sólido en sujetos humanos, en el sentido de que es relativamente fácil investigar y publicar sobre este tema. Aquí me voy a extender un poquito porque ocurre que probablemente, a ver, el paradigma de equivalencia de estímulos y de una manera secundaria los marcos relacionales se adueñaron en los últimos 30 años del estudio de la conducta simbólica en el análisis de la conducta. Es decir, si antes había la posibilidad de estudiar algo de esto en el paradigma, por ejemplo, de conducta verbal de Skinner o de la conducta gobernada por reglas, el paradigma de equivalencia de estímulos terminó absorbiéndolos. Y parte de las razones de por qué los absorbió tiene que ver con el hecho de que es un paradigma relativamente fácil de estudiar, de que la preparación experimental es relativamente fácil de hacer, de que los resultados son sólidos, es decir, si se realiza el entrenamiento de las relaciones condicionales apropiadas, pues los participantes van a mostrar las relaciones de equivalencia propiamente y en ese sentido, pues es relativamente fácil obtener resultados y publicar. Y creo que eso es lo que ha llevado el éxito del paradigma en el sentido investigativo, es decir, en el sentido de que se ha publicado mucho sobre eso y de que haya terminado absorbiendo otros temas en análisis de la conducta. Pero que el paradigma sea exitoso en ese sentido, que sea sólido en el hecho de los resultados que se obtienen a partir de él, no quiere decir que sea un buen paradigma explicativo. Es decir, y la principal razón para ello es el hecho de que existe evidencia que indica que no es el fenómeno de la equivalencia de estímulos no es un fenómeno fundamental y que pueden haber otros fenómenos que aparentemente puedan explicarlo mejor o explicarlo de alguna manera que sean más básicos. Entonces, en ese sentido, eh, los analistas de la conducta, digamos que han caído en, llamémoslo así, la trampa de eh, favorecer un paradigma que les permite a ellos investigar mucho y publicar mucho, pero que a la larga los ha desviado del camino de estudiar lo que es realmente importante y de tratar de pensar críticamente sobre estos temas. Bien, también afirmo que los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales han tergiversado el fenómeno bajo estudio, mostrando una pérdida importante de sentido común respecto a lo que queremos decir con la palabra significado en su uso cotidiano. Entonces, algunos podrán decir que obviamente nuestro interés es el de superar el sentido común, y la psicología del sentido común, la psicología popular, que la palabra significado pues es probablemente una palabra de la psicología popular, y que la equivalencia de estímulos lo que ha traído es precisión sobre estos temas. Pero yo creo que cuando uno trata de ver hasta qué punto el paradigma trata de reflejar situaciones de significación lingüística, creo que uno se da cuenta evidentemente que hay una distancia muy grande entre una cosa y la otra. Y infortunadamente creo que los analistas de la conducta se han dejado llevar por el paradigma, por el poder del paradigma, y han dejado de pensar críticamente sobre estos asuntos. Um, para una persona que sea externa al análisis de la conducta, esta persona diría perfectamente que los analistas de la conducta, para creer que la relación de significación es una relación de equivalencia, tienen que, como dicen los ingleses, eh, bite the bullets, es algo así como morder las balas, pero que, digamos que en español la mejor traducción de eso sería algo así como
hacer de tripas corazón. Los analistas de la conducta tienen en cierto modo que hacer de tripas corazón para creer que las relaciones de significación lingüística son relaciones de equivalencia. Y eso involucra en cierto modo dejarse cegar por el paradigma para sostenerlo y, digamos, tener una, llamémoslo así, vida científica relativamente decente en cuanto a publicaciones y demás. Ok. El análisis de la conducta tiene una pobreza conceptual considerable para tratar con los asuntos del significado y en particular la significación lingüística. Es una de las últimas conclusiones que saco de lo que hablamos la vez pasada. Es decir, es el hecho de que estemos echando mano de un paradigma como el de equivalencia de estímulos para tratar de explicar la significación lingüística es porque efectivamente no tenemos más. Hay una dificultad inherente que tiene que ver con el hecho de que los paradigmas del análisis de la conducta son paradigmas que se han desarrollado a partir de la investigación experimental con animales que son animales confinados en primer lugar, en general aislados, y en tercer lugar animales que eh, no tienen repertorio lingüísticos. Entonces, ¿cómo podemos esperar explicar la conducta lingüística si nuestros poderes explicativos provienen de paradigmas que tienen ese origen? Entonces, allí hay problemas importantes, bastante importantes, y pues esta reflexión está dirigida a mostrar eso. Bueno, entonces, mi propuesta tiene que ver en parte con el hecho de que miremos el lenguaje y de que escuchemos un poco a los lingüistas. Creo que los analistas de la conducta hemos sido bastante sordos a los desarrollos en lingüística. Y una de las cosas básicas que tenemos que pensar es qué es el lenguaje. Entonces, una propuesta clásica es la de un lingüista norteamericano fue Charles Hockett, que hacia mediados del siglo pasado propuso una lista de lo que serían las características definitorias de las lenguas naturales humanas. Cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de qué es lo que es característico de todas las lenguas naturales humanas. Entonces, él hace una lista de 15 puntos y creo que vale la pena hacer una revisión de estos 15 puntos para mirar hasta qué punto paradigmas como el de equivalencia de estímulos y de marcos relacionales dan cuenta de ellos. Entonces, él plantea que en primer lugar las lenguas naturales son lenguas habladas, es decir, que ocurren en un canal vocal auditivo. Dado que se transmiten vocalmente, pues entonces la transmisión es irradiada. El habla o la voz se transmite en todas las direcciones y tiene una recepción dirigida, es decir, nuestro sistema auditivo es capaz de detectar la dirección de la que provienen los sonidos y obviamente el habla. El habla es una señal evanescente, no es como la escritura. Hay una intercambiabilidad entre los roles de hablante y escucha. Esta es una característica que, por ejemplo, en marcos relacionales casi que no, casi que irrelevante y ahora lo vamos a ver. En marcos relacionales no, sino en equivalencia de estímulos principalmente. Es es un elemento relativamente irrelevante porque ocurre que se afirma que entre hablante y escucha hay una relación prácticamente de equivalencia y en ese sentido no hay mucha diferencia entre ser hablante y escucha. Hay autorretroalimentación, es decir, quien habla generalmente se escucha, sabe qué está diciendo. Uno de los puntos más importantes es el hecho de que hay una función comunicativa, de que el habla tiene principalmente una función comunicativa y tanto el paradigma de equivalencia de estímulos como el de marcos relacionales abstraen completamente el establecimiento de relaciones arbitrarias de toda función comunicativa. Es decir, esos son experimentos o paradigmas donde no hay ninguna función comunicativa en absoluto. La semanticidad, que trata de la relación entre los signos y los objetos, el hecho de que cada palabra significa algún referente. La arbitrariedad, que la he subrayado acá porque ocurre que es probablemente aquello en lo que se ha centrado casi que exclusivamente la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales.
La discreción de las unidades lingüísticas es el hecho de que en las lenguas naturales hay unidades que son discretas, y estas unidades discretas son los sonidos del lenguaje, los fonemas, y que la percepción del habla es de tal modo, de tal manera que hace que nosotros distingamos cada uno de los sonidos, principalmente los sonidos consonánticos, sin establecer puntos intermedios entre ellos. El desplazamiento se refiere a el hecho de poder referirnos a cosas que están más allá de lo presente, un poco relacionado con lo que Emilio Rives llama desligamiento funcional, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero para quienes conozcan, pues podrán relacionarlo. La doble articulación, que trata, este es un punto bien crítico porque hay algunos autores que consideran que esto es lo más específico de las lenguas naturales humanas, es el hecho de que a partir de fonemas o de la articulación de fonemas, yo construyo palabras y de la articulación de palabras yo construyo oraciones. Y también el hecho de que esas oraciones en el habla son construidas de una manera lineal, es decir, las palabras no se presentan todas juntas a la vez, sino que se presentan de una manera lineal en el habla, y la escritura como representación del habla también lo presenta de una manera lineal. La productividad, que es el punto que más destaca Chomsky en sus obras acerca del lenguaje, que trata del hecho de, o la capacidad de poder producir o comprender eh, oraciones nuevas que nunca antes se habían ni producido ni escuchado. La transmisión cultural, el hecho de que las lenguas naturales se transmiten de generación en generación. La prevaricación, que es la capacidad o la posibilidad de mentir a través del uso del lenguaje. Y la reflexividad, que sería la capacidad de poder usar un metalenguaje o de que el lenguaje se refiere a sí mismo, es decir, de tener palabras que se refieren a palabras. Ok, entonces, si uno ve todo eso, uno puede darse cuenta de que hay muchas cosas acerca de qué es un lenguaje, de las cuales los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales no tratan y no abordan directamente. Voy a enfocarme en algunos de ellos para fortalecer el argumento de por qué estos paradigmas no son paradigmas adecuados para estudiar el lenguaje. Por un lado, empecemos con el tema de la arbitrariedad, que era algo de lo que estaba preguntando antes precisamente Álvaro Andrés. Entonces, um, aparentemente los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales son adecuados para explicar la propiedad de arbitrariedad de la significación lingüística, es decir, el hecho de que, por lo menos desde Aristóteles, es aceptado que la relación entre palabras y referentes es una relación en principio arbitraria, de que las relaciones de iconicidad en el lenguaje son más bien pocas, que se limitarían casi que exclusivamente a las onomatopeyas. Y en ese sentido, pues es aceptado que la arbitrariedad es una propiedad fundamental, central del lenguaje. Sin embargo, un punto crítico que yo coloco en esta argumentación es el hecho de hasta qué punto la arbitrariedad puede dar cuenta de los aspectos simbólicos del lenguaje en sí mismos. Eh, y digamos que en el caso del análisis de la conducta y de las estrategias del análisis de la conducta, se puede decir que ha habido una tendencia bastante fuerte a reducir lo simbólico a discriminación condicional arbitraria. Pero ¿es la discriminación condicional arbitraria necesariamente o precisamente conducta simbólica? Hay autores que llaman conducta simbólica o igualación simbólica a la igualación arbitraria. Y eso proviene incluso de la investigación con animales, proviene incluso de las primeras investigaciones sobre discriminaciones condicionales por allá en los años 60 y 70 con palomas. Sin embargo, ¿hasta qué punto realmente estamos hablando de conducta simbólica en esos casos? Y aquí me refiero principalmente a la semiótica, porque dentro de la semiótica de Charles Peirce,
principalmente, que es algo que yo trabajo y lo trabajo principalmente en mi tesis de doctorado, las formas de igualación arbitraria que se presentan en tareas como las de igualación a la muestra arbitraria no pasarían de ser formas de relación o de significación indexical, pero no simbólica, porque Charles Peirce exigía para lo simbólico que exista una significación general. Y ocurre que es evidente que en las formas de entrenamiento y de establecimiento de relaciones, en los paradigmas de equivalencia de estímulos y de marcos relacionales, se establecen relaciones arbitrarias entre estímulos particulares, pero sin establecer generalidades. La única generalidad que encontraríamos sería la que ocurre en los entrenamientos de marcos relacionales cuando se establecen digamos, las formas de control contextual de las claves contextuales, porque ellas se establecen a partir de una forma de abstracción de un tipo de relación que curiosamente inicialmente se presenta de manera icónica. Entonces, esto es, digamos, un punto para tener en cuenta. Es decir, es cierto que, que la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales tratan principalmente de la arbitrariedad, pero lo que yo discuto acá es hasta qué punto la arbitrariedad es suficiente para lo simbólico. Y por lo menos no lo es en el sentido de dar cuenta de lo simbólico en tanto generalidad, y no cabría los tipos de igualación arbitraria o de igualación a la muestra arbitraria no caerían como conducta simbólica o como significación simbólica dentro de propuestas como la teoría semiótica de Charles Peirce. Bien, otro asunto crítico y para mí es súper crítico de estos paradigmas es el problema de la comunicación. Y es el hecho de que estos paradigmas están hechos o constituidos de tal manera que abstraen completamente la significación lingüística de la función comunicativa. Esto es muy problemático en muchos sentidos. Un primer sentido tiene que ver con el hecho de que, pues, supuestamente el análisis de la conducta es un programa funcionalista. Es decir, supuestamente lo que le interesa al analista de la conducta es la función de la conducta. Y hacer un análisis de cierto tipo de tarea abstraída de su función parece en principio absurdo. Creo que es un problema muy, muy crítico de la manera como se investiga en equivalencia de estímulos y marcos relacionales. Y en ese sentido, parece que tiene muy poco sentido tratar de estudiar el lenguaje por fuera de su función comunicativa. Es decir, cualquier intento de estudiar la significación lingüística sin entender su función comunicativa es un problema. Esto tiene que ver un poco también con el hecho de que el análisis de la conducta en general ha tenido problemas para tratar con la conducta comunicativa desde siempre. A pesar de que ha habido algunos tipos de investigación, incluso desde el mismo Skinner, para tratar de hablar de comunicación realmente, por un lado, generalmente se ha evitado usar la palabra comunicación. Es cierto que la palabra comunicación tiene una serie de connotaciones mentalistas y asociadas con, digamos, el vocabulario de la codificación y descodificación de información derivado de la teoría de la información y la comunicación de Claude Shannon, y que se ha usado mucho en psicolingüística, pero eso no quita el hecho de que la comunicación como un fenómeno que se da en la cotidianidad de personas y de animales no humanos es bastante grande, bastante omnipresente. Y creo que ha habido, pues, en general una tendencia a subvalorar este fenómeno desde el análisis de la conducta, a no entenderlo en todas sus dimensiones y toda su importancia. Desde el análisis de la conducta, digamos que la cuestión ha sido más bien la de tratar de entender la comunicación más bien como un tipo de, llamémoslo así, coordinación o acoplamiento entre conducta de hablante y conducta de escucha. ¿Sí? Si seguimos la idea de Skinner de hablar de conducta de hablante y conducta de escucha,
lo cual en principio no está mal, pero básicamente Skinner, una cosa que deriva de Skinner es el hecho de tratar ambos tipos de conducta como conductas separadas, es decir, conducta de hablante y conducta de escucha pertenecen a dos sujetos diferentes, se analizan independientemente una de la otra y generalmente no se analizan de una manera conjunta. Entonces, creo que allí hay en principio un problema para tratar de tratar con estos asuntos. Y también es interesante señalar el hecho de que en psicología del desarrollo, no en análisis de la conducta, hay evidencia bastante interesante acerca de que la adquisición del lenguaje está precedida por la adquisición de lo que se llama la comunicación intencional. Es decir, que antes de que los bebés adquieran repertorios de escucha y de hablante, eh, más o menos antes del año de los 10 meses, entre los 6 y los 10 meses o el año, los bebés desarrollan primero repertorios de comunicación intencional. Y este es un aspecto que obviamente en análisis de la conducta no se desconoce completamente y no hay un análisis claro de estos temas al respecto. Bien. Asociado con este punto también está el asunto de la relación entre hablante y escucha y a pesar de que los repertorios de hablante y escucha son repertorios que dentro de una interacción comunicativa están conectados, un punto que es importante en comparación con los paradigmas de equivalencia de estímulos y de marcos relacionales es que estos paradigmas tienden a considerar que los repertorios de hablante y de escucha son repertorios equivalentes. Y creo que es posible formular eh, argumentos para rechazar esa idea. En primer lugar, para quienes lo conozcan, pues probablemente lo reconocerán fácilmente. Skinner consideraba que la conducta verbal es la conducta del hablante. La conducta del hablante es lo que podríamos relacionar principalmente con producción de lenguaje. Y más adelante dirá que la conducta de la escucha es principalmente conducta gobernada por reglas, que es la conducta que estaría más relacionada con lo que llamamos comprensión del lenguaje. Ok, para Skinner son dos tipos de conducta diferentes, aunque un mismo sujeto pueda obviamente estar intercambiando los papeles de hablante y de escucha con otro sujeto, el análisis de ambas conductas es diferente. Stephen Hayes va a criticar esto, va a decir que la conducta de la escucha es también conducta verbal. En un capítulo de su libro sobre conducta gobernada por reglas del 89, él va a argumentar en contra de Skinner y de su noción de que la conducta verbal es exclusiva del hablante. Para él la conducta de la escucha es también conducta verbal, pero entonces él conceptualiza la conducta verbal como enmarcar relacionalmente. Entonces, casi que si para Skinner el hablante es el locus de la conducta verbal, para Hayes va a pasar a ser el locus de la conducta verbal, va a ser más bien el escucha. Porque precisamente pues es el escucha el que termina enmarcando relacionalmente porque es el que termina reaccionando a las palabras como si las palabras fueran claves contextuales por un lado, que determinaran la manera de responder relacional derivado o responder relacional arbitrario frente a las cosas del mundo o los referentes del mundo. Ok, entonces Hayes eh, digamos que también haciendo un poco de eco de Sidman, promovió fuertemente la idea de que hay una relación de equivalencia o se puede considerar que hay una relación de equivalencia o una bidireccionalidad, una cierta simetría entre las funciones de hablante y de escucha. Pero si se mira un poco en qué consisten las conductas de hablante y de escucha, como las analizó Skinner, se encuentra que sus funciones son diferentes. Por una parte, la conducta verbal, que sería la de hablante para Skinner, involucra actuar sobre el mundo a través de la conducta de otros. Esa es precisamente la definición de conducta verbal de Skinner. Es un tipo de acción mediada sobre el mundo, mientras que la conducta gobernada por reglas involucra responder al mundo de acuerdo a la conducta verbal de otros.
Entonces, en ese sentido, habría una diferencia y unas asimetrías importantes. No son el mismo tipo de conducta y no cumplen el mismo tipo de función. Y esto, pues, va en contra de los supuestos que están detrás de la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales. Bien, otro problema que podemos identificar en la investigación sobre equivalencia de estímulos y marcos relacionales asociado con el lenguaje tiene que ver con el asunto de la doble articulación. Entonces veíamos que la doble articulación es aquella propiedad del lenguaje por el cual a partir de cierto tipo de unidades se constituyen otras o se articulan otras unidades mayores y que en las lenguas naturales humanas podemos identificar dos articulaciones. La primera es aquella que va de los fonemas a las palabras. Los fonemas son unidades mínimas en los lenguajes, unidades de sonido, que tienen una especificación relativamente clara, una determinación o delimitación relativamente clara, y que cuando se unen pueden constituir diferentes palabras y luego a partir de las palabras se pueden constituir oraciones y obviamente diferentes combinaciones de palabras van a constituir diferentes oraciones. Ok, es claro que en los paradigmas de equivalencia de estímulos no existe nada de esto, absolutamente, pero es decir, en primer lugar, por lo general lo que termina ocurriendo en estos paradigmas es que se relacionan estímulos que son discretos, si es cierto, son discretos, son arbitrarios entre sí, pero generalmente no están en una relación combinatoria o, no, o a partir de ellos no se realizan combinaciones. Por una parte, pues obviamente generalmente no hay o no se toman fonemas como unidades en las investigaciones sobre equivalencia de estímulos y marcos relacionales. Cuando se hacen investigaciones con relaciones auditivo-visuales, generalmente se utilizan como estímulos auditivos pseudopalabras y se utilizan como, o cuando las igualaciones son visuales, entonces se utilizan como estímulos signos arbitrarios. Generalmente, por ejemplo, letras de alfabetos de otros, de otros idiomas y cosas por el estilo que son desconocidas para los occidentales. Y en ese sentido, lo que se observa generalmente es que se establecen relaciones entre símbolos que son relativamente complejos entre sí, pero así como no hay algo como podría llamarse constitución de palabras, por una parte, tampoco hay algo que sea una constitución de oraciones, es decir, no, en este tipo de investigaciones no se hace algo como que luego de establecer una relaciones de equivalencia entre estímulos arbitrarios, estos se combinen para ver si existe alguna forma de comprensión de enunciados entre estos símbolos, lo cual pues obviamente está bastante alejado del funcionamiento de las lenguas naturales. Simplemente lo que se obtiene de estos paradigmas es el hecho del establecimiento de una serie de relaciones arbitrarias entre estímulos, pero que eso sea un lenguaje realmente no. Es decir, a partir de estos paradigmas no se ha mostrado qué es, por ejemplo, adquirir un lenguaje artificial. ¿Sí? Así como se ha hecho intentos de generar lenguajes artificiales para aprender, ya sea para que lo aprendan humanos o para que lo aprendan animales no humanos, en la investigación de equivalencia de estímulos y marcos relacionales no hay nada que tenga el carácter de tratar de generar un lenguaje artificial para, por ejemplo, tratar de generar o producir enunciados dentro de ese lenguaje simbólico. Por lo tanto, obviamente estamos muy alejados con respecto al funcionamiento de las lenguas naturales. Y por otra parte, también se puede decir que la investigación que ha tratado de enseñar lenguajes artificiales a animales no humanos también ha tenido muchas limitaciones. Es decir, es cierto que se han usado paradigmas de igualación a la muestra arbitraria para enseñar
relaciones entre símbolos y referentes en animales no humanos para tratar de generar algún tipo de lenguaje artificial usando ideogramas o usando lenguaje de señas y demás, pero generalmente los resultados que se obtienen son bastante limitados, es decir, aunque los animales tengan capacidades para adquirir estas relaciones, tienen muy pocas capacidades combinatorias, tienen muy pocas capacidades productivas. Y eso pues es una limitante importante a tener en cuenta porque parece mostrar un asunto esencial con respecto al problema de la discontinuidad de la conducta lingüística entre no humanos y humanos. Bueno, acá está el problema de la productividad. Ya me estaba adelantando un poco a esto en la diapositiva anterior. Como les decía, la productividad es la capacidad de producir o de entender nuevas combinaciones significativas de palabras, es decir, de entender enunciados, de entender o producir enunciados que antes no se habían escuchado o no se habían producido. Es la propiedad más destacada por la teoría de Chomsky acerca del lenguaje, es decir, para Chomsky lo que hace al lenguaje es la productividad. Eso es discutible, pero es claro que la productividad es una consecuencia de la doble articulación. En ese sentido, la doble articulación es más fundamental para la productividad y a la final ambas involucran combinatoriedad de elementos. Ok, hay pues limitaciones de la investigación de equivalencia de estímulos y los marcos relacionales para dar cuenta de la productividad. Eh, como les decía, por un lado, pues hay limitaciones para dar cuenta de la combinación de los símbolos de si a partir de la combinación de los símbolos que se han establecido en este tipo de investigaciones o experimentos se puede producir algo que sea como un enunciado, por una parte. Por el otro lado, tampoco es en absoluto nada claro que estos símbolos o estos símbolos arbitrarios o estímulos arbitrarios que se utilizan en estas investigaciones adquieran algo como si fueran categorías gramaticales que permitieran la composicionalidad. Esto es otro aspecto también problemático, porque precisamente uno de los aspectos esenciales de los enunciados es que las diferentes unidades o las diferentes palabras dentro de un enunciado, dentro de una oración, cumplen diferentes papeles gramaticales o pertenecen a diferentes categorías gramaticales y esto no es algo que la investigación en equivalencia de estímulos o marcos relacionales haya podido, digamos, desentrañar de una manera relativamente clara. Aunque se pueda de pronto en marcos relacionales hablar de diferentes tipos de marcos que a la larga pueden gobernar la manera como funcionan o se relacionan diferentes palabras en una oración. No desconozco completamente que exista algún tipo de investigación en marcos relacionales donde se muestre claramente que a partir de los entrenamientos de cierto tipo de marcos jerárquicos o de marcos espaciales o lo que sea, se obtenga algo como un enunciado. Como les decía, no se ha mostrado el desarrollo de un lenguaje artificial a través de equivalencia de estímulos o marcos relacionales. Y también esto ya me había adelantado con esto con respecto a las limitaciones de los intentos de enseñar sistemas lingüísticos a animales no humanos. Y también vale la pena traer aquí a colación de nuevo el problema del control contextual y de que el control contextual que es posible establecer sobre equivalencias de estímulos e incluso sobre marcos relacionales parece ser demasiado complicado, demasiado estricto, demasiado difícil para que pueda dar cuenta de la manera tan flexible como nosotros usamos el lenguaje cotidianamente y a partir de la cual pues nosotros podemos, digamos, usar el lenguaje de una manera productiva con tanta fluidez y facilidad como lo hacemos cotidianamente. Bueno, otro tema que también es interesante y este de pronto es un poquito más crítico o más, a ver,
Tiene una complicación. Probablemente no voy a esperar que sea entendido completamente, pero al menos lo voy a introducir y al menos voy a dejar la inquietud. Tiene que ver con las propiedades de desplazamiento y prevaricación, y estas tienen que ver con un tema más amplio, que es el tema de la intencionalidad. Entonces, habíamos dicho que el desplazamiento es la posibilidad de referirse a objetos o eventos ausentes, pasados o futuros, es decir, referirse a lo que no está presente. Y por el otro lado, la prevaricación es la capacidad de poder mentir. Ambas propiedades tienen que ver con algo que se llama la intencionalidad. La intencionalidad es un tema de la filosofía de la mente, según la cual la propiedad de intencionalidad es la propiedad de los estados mentales de ser acerca de tener un contenido, de tener un contenido intencional. Y uno de los aspectos interesantes del contenido intencional es el hecho de que ese contenido puede hacer referencia a cualquier cosa independiente de su existencia, independiente de que exista. Ok. Se considera en términos generales, tanto en la filosofía de la mente como en la filosofía del lenguaje, como en la lingüística, como en la lógica, como incluso en las mismas ciencias cognitivas, que la intencionalidad es un aspecto fundamental del significado y de los estados mentales. Sin embargo, la equivalencia de los de estímulos y los marcos relacionales poco o nada tienen que decir sobre eso. ¿Por qué? Porque ocurre que el paradigma está hecho para que se evidencien la equivalencia de estímulos y los marcos relacionales precisamente haciendo selecciones entre estímulos de comparación que están presentes. Entonces, obviamente, no es posible a partir de un paradigma de ese tipo poder evidenciar algo como el desplazamiento y muchísimo menos algo como la prevaricación. Entonces, el paradigma en ese sentido es extremadamente limitado y pobre para dar cuenta de estas propiedades que se consideran propiedades fundamentales del lenguaje. Me centro especialmente en este problema porque este es el problema de mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado trata sobre el problema de la intencionalidad. Y yo hago un abordaje del problema de la intencionalidad, que es el problema del contenido mental desde un punto de vista semiótico. Y pues digamos que la propuesta está dirigida a eso, pero precisamente entendiendo o tomando la semiótica como un marco mucho más amplio y flexible para poder dar cuenta del problema del significado y al final poder dar cuenta del problema de la intencionalidad, porque a la larga hay una relación muy estrecha entre el problema de la intencionalidad y el del significado. Bien, hay otro asunto que también es crítico acá, que tiene que ver con el hecho de que si de acuerdo a la teoría de la equivalencia de estímulos principalmente, esto probablemente, esto afecta a los marcos relacionales, pero de pronto no de una manera tan seria, pero si para la teoría de la equivalencia de estímulos, dos estímulos están en una relación de significado porque están en una relación de equivalencia, hay un problema y es que no es posible que un estímulo se refiera al otro sin que el otro exista, porque no es posible una relación de equivalencia siendo que uno de los objetos que están en la relación no exista y el otro sí. Entonces, ahí hay un problema muy serio porque eso invalidaría en principio la teoría de la equivalencia de estímulos como una teoría del significado y como una teoría de la intencionalidad. Es posible que los marcos relacionales tengan algunos recursos más para poder dar cuenta de ese problema, pero tampoco es para ellos tan fácil poder solucionarlo. Bien, y ya para terminar, entonces voy a mencionar estas conclusiones. Bien, entonces, en primer lugar, pienso que hay muchas más razones para ser escéptico acerca de la adecuación de los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales como explicación del significado lingüístico que para creer de su adecuación. Es decir, que a pesar de que se diga que probablemente el paradigma de equivalencia de estímulos es un paradigma útil para estudiar la significación lingüística
porque permite entender la manera como se establece una relación arbitraria entre dos objetos diferentes o dos estímulos diferentes y el hecho de que entre ellos se presente transferencia de funciones de estímulo, que son los argumentos principales del paradigma de equivalencia de estímulos. Viendo todo lo que he mostrado anteriormente, pareciera que es mucho más o son muchos más los argumentos en contra de considerar este paradigma como un paradigma adecuado de la significación lingüística que lo que podría decirse que sean argumentos a favor. Entonces, si es así, pienso que uno debería ser escéptico con respecto al poder o la capacidad explicativa de estos paradigmas. Mm, Pienso que hay razones para pensar, valga la redundancia, que no es viable una reducción de la conducta lingüística a conducta no lingüística. Es básicamente lo que intenta hacer la equivalencia de estímulos, en parte también los marcos relacionales. En marcos relacionales hay una dificultad interesante y es el hecho de que supuestamente, así como está formulada la teoría, los animales no humanos deberían poder hacer marcos relacionales y eso no es tan evidente y a veces, curiosamente, se trata de presentar la teoría de los marcos relacionales como una explicación de la cognición humana, específicamente de la cognición humana, pero tal como la teoría está diseñada, la teoría debería dar cuenta de conducta no humana también. Ahora, esto no quiere decir que no hay procesos de condicionamiento clásico y operante actuando en la adquisición y uso del lenguaje, pero una mera sumatoria de estos parece insuficiente para dar cuenta de todos los aspectos del lenguaje. Otra cosa que me parece importante decir es que no creo que las palabras y unidades lingüísticas son meros estímulos, como generalmente lo asume la equivalencia, lo asume el análisis de la conducta en general. Es decir, para el análisis de la conducta, las palabras son estímulos como cualquier otro, pero creo que en la manera como finalmente termina funcionando el lenguaje para los seres humanos, las palabras son muchísimo, muchísimo más que meros estímulos. Um, Pienso que los analistas de la conducta han sido soberbios al no atender lo que los lingüistas han dicho acerca de su propio objeto de estudio, el lenguaje. Lo cual pues es curioso porque pues obviamente al hablar o al tratar de hablar de ya sea de conducta verbal o de conducta lingüística, eh, pues lo primero que uno debería mirar es qué es lo que al respecto han dicho los lingüistas que son los expertos del tema, más que nosotros. Y creo que los analistas de la conducta han tendido a rechazar escuchar a los lingüistas, principalmente por una cuestión de soberbia, porque creemos que nuestros principios son suficientes para dar cuenta de cualquier cosa. Y finalmente, afirmo que deberíamos estudiar la conducta lingüística más que la conducta verbal y prestar atención a las propiedades específicas del lenguaje para poder entender lo propiamente específico de la conducta humana. Es decir, que si queremos dar cuenta de qué es lo propio de la conducta humana y especialmente la conducta simbólica, deberíamos estudiar la conducta lingüística y eso involucra estudiar el hecho de cómo nosotros adquirimos y hacemos uso del lenguaje eh, sin intentar reducirlo a mera conducta verbal, sin intentar reducirlo a meros procesos de condicionamiento, sino tratando de establecer qué es lo que la hace especialmente compleja. Creo que sí hay elementos para considerar que hay eh, propiedades que son específicas de la conducta lingüística a diferencia de otras conductas. Uh, Parte de eso trato de abordarlo en mi tesis de doctorado y parte de eso fue lo que me llevó a mí a explorar la semiótica porque creo que en la semiótica se encuentra una explicación de qué es lo que hace la conducta lingüística diferente de la conducta no lingüística. Y creo que es hacia allá hacia donde debemos de verdad enfocarnos si queremos entender tanto la conducta simbólica como la conducta humana en su complejidad. Y bueno, termino acá.
ya aquí finalmente hay unas referencias sobre las que está basada esta presentación y muchas gracias por su atención. Vale, doctor Alberto, muchísimas gracias por la presentación. Pues en nombre de CIAL y en nombre de todas las personas pues, que están aquí presentes o que nos van a ver más adelante. Bueno, invito nuevamente a todos, si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden dejar en el chat. Yo aquí tengo unas propias que podríamos ir abordando mientras tanto. Pero pues también quería darle visibilidad antes a un par de comentarios que nos han salido hasta el momento, que fue el de Mateo Rodríguez. Pues nada, básicamente felicitando y reconociendo el aporte del doctor Alberto. Y pues esta pregunta de Álvaro Andrés sobre la arbitrariedad que ya abordamos en su momento, ojalá pues haya estado él en ese momento atento. Bueno, mientras, si de pronto alguien quiere darnos un comentario, pues yo quisiera pues nuevamente agradecerle al doctor Alberto y, y abordar un par de dudas que me quedan a mí a nivel personal. Bueno, una es, hablamos ahorita sobre la posibilidad de, o bueno, el doctor Alberto mencionaba la posibilidad de entender el lenguaje como, o más bien, la función comunicativa del lenguaje como un aspecto central del mismo y que es algo que ha sido de pronto pasado por alto desde el análisis de la conducta. Mm, en ese sentido, bueno, no sé, si uno se pusiera como desde un marco más afín pues a Skinner, no podría pensarse que la comunicación es algo que emerge una vez que se ponen en interacción dos sujetos que tienen estas capacidades, bien sea de establecer marcos relacionales o equivalencia de estímulos, o sea, no podría ser una propiedad, es esa función comunicativa, algo que emerge al poner en interactuar dos sujetos que cumplen con estas, o que tienen estas capacidades Ok, aprendidas de generar equivalencia de estímulos. bien. Hay dos respuestas para esa pregunta. La primera es que si aceptamos que hay conducta comunicativa en animales no humanos eh, y sabemos que los animales no humanos parecen no hacer equivalencia de estímulos como nosotros sí lo hacemos y aparentemente marcos relacionales tampoco. Okay. Entonces, aparentemente no podríamos decir que ni que la equivalencia de estímulos ni que los marcos relacionales son un prerequisito para para la conducta comunicativa. Eso por una parte. Y por la otra parte, señalaba en alguna parte de la presentación que la investigación en psicología del desarrollo tiende a mostrar que antes de adquirir los repertorios de hablante y de escucha, mejor de escucha y de hablante, primero se adquiere el repertorio de escucha y luego el de hablante, eh, se adquiere el repertorio de comunicación intencional. Y ese Uh-huh. repertorio de comunicación intencional es algo que los analistas de la conducta no han explorado, a mi entender. Y creo que es una cuestión bien central para poder entender el uso del lenguaje. Es decir, um, aparentemente, diciéndolo en términos muy gruesos, aunque creo que eso puede ser polémico y pueden, digamos, llevar a discusiones, eh, aparentemente el lenguaje no antecede o nosotros no adquirimos las habilidades del lenguaje para comunicarnos, sino que nosotros primero nos comunicamos y después usamos el lenguaje para comunicarnos, digamos de esa manera. Okay. ¿Sí? Entonces, el repertorio comunicativo parece ser más fundamental que el repertorio lingüístico. Okay. Y esto es evidente también en el hecho de que, pues, obviamente, muchas personas que no tienen posibilidades por una razón u otra para adquirir un lenguaje, pues de todas maneras tienen o adquieren un repertorio comunicativo. Entonces, en ese sentido, aparentemente la comunicación es más fundamental. Okay. Podría decirse de otras maneras y podría de pronto pensarse de otras maneras, pero creo que esa es una forma de verlo que ayuda a entender por qué es tan crítico el asunto para paradigmas como el de equivalencia de estímulos y marcos relacionales. Okay. Vale, muchas gracias. Tengo por acá de pronto, pero vamos con las preguntas de pronto de la gente que está aquí pendiente. Jesús Tigro nos dice, espérame, tiene una parte anterior, esta, que nos dice, la teoría de equivalencia de estímulos, o bueno, la teoría de marcos relacionales también, puede integrar estos cuestionamientos en su planteamiento o se requiere abandonar dichas teorías por otras propuestas teóricas.
Bien, yo creo que se requiere abandonarlas. Es decir, yo creo que los marcos de equivalencia de estímulos y marcos relacionales son muy limitados. Creo que se han explotado hasta donde pueden llegar, y creo que no dan cuenta de todos los aspectos involucrados en el lenguaje y en la significación lingüística. Y es que en principio el paradigma de equivalencia de estímulos es erróneo. Es decir, si es convincente el argumento de que la significación lingüística no es una relación de equivalencia, porque no es ni reflexiva, ni simétrica, ni transitiva. Estamos mal parados, estamos parados donde no es. Hay un problema conceptual, incluso es un problema lógico de fondo en el planteamiento. Y si no vamos a dar cuenta entonces de la significación lingüística, entonces estamos muy mal, estamos donde no es, sería la respuesta clara. Okay. No estamos explicando el significado. Sí, Complementa Jesús Tigro. Además, a partir de los planteamientos desarrollados, ¿qué metodologías experimentales deberían utilizarse para mostrar evidencia experimental del significado? ok. Bueno, a ver, eh, esto te lo voy a responder un poco desde la cuestión, desde la semiótica y desde mi trabajo en la tesis de doctorado, porque allí yo planteo que son posibles salidas para la psicología, es decir, que no es que estos temas de lenguaje y la conducta simbólica queden entonces por fuera del alcance de una psicología natural o experimental. Sí es posible, pero lo que yo planteo allí es que la manera de hacerlo es estudiando las formas de desarrollar precisamente relaciones de significado, que en semiótica se llaman semiosis, que son las relaciones por las cuales los signos representan cierto tipo de objetos para un sujeto, para un intérprete, y que los determinantes de estos están en la historia, en lo que yo llamo la historia semiótica, y que hay maneras de poder estudiar esa historia semiótica y de poder encontrar generalidades en ellas. No puedo entrar en muchos detalles al respecto porque involucraría tener que explicar todo el asunto de la semiótica allí, pero a lo que voy es que sí creo que hay salidas o pueden haber salidas para desarrollar un trabajo de investigación experimental en estos temas. De que no porque los paradigmas de equivalencia de estímulos y marcos relacionales fracasen, quiera decir que estos temas son intratables científicamente. No, en absoluto no. Pero hay que buscar alternativas bien diferentes. Creo que las alternativas no las tiene el análisis de la conducta en este momento. Creo que tampoco las tiene la psicología cognitiva y creo que hay que buscar en otro lado. Yo hice mi búsqueda por la semiótica, no quiere decir que sea necesariamente la mejor búsqueda o la única búsqueda, pueden haber otras búsquedas, pero sí creo que hay que buscar en otro lado porque no tenemos herramientas actualmente en la psicología para tratar con estos temas. Okay, vale, muchas gracias. Bueno, un comentario aquí de Álvaro Andrés Navarro dice, lo felicito por su ética frente a su investigación. Felicitaciones Muchas a gracias, Álvaro. Álvaro. Eh, Probablemente se refiere a pronto a la autocrítica, o más bien con la crítica al análisis de la conducta, o no sé. Y Mateo nos dice, yo tengo una duda de la sesión anterior. ¿Por qué considera que las críticas de François Tourneau frente a la TMR no son adecuadas? Okay. Lo mismo las críticas que señalan que varios estudios de TMR replican con procedimientos de condicionamiento pavloviano. Bien, sí, efectivamente, lo que pasa es que François Tourneau considera que bueno, lo que yo me acuerdo, porque realmente François Tourneau lo leí hace bastante tiempo, pero creo que él lo que trata de mostrar es que los marcos relacionales se establecen a partir o se pueden establecer, o se pueden reducir mejor a relaciones respondientes, a relaciones de condicionamiento clásico, y yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que el condicionamiento clásico tenga el poder suficiente
para dar cuenta de los marcos relacionales. Sí creo que los marcos relacionales son tal como están conceptualizados por Hayes, conducta operante. Lo que pasa es que sí creo que los marcos relacionales tienen un alcance mucho más limitado del que propone el mismo Stephen Hayes. Es decir, a ver, creo que incluso en la presentación me voy a volver porque creo que en la presentación tengo un ejemplo sobre eso. A ver si lo encuentro. Creo que está acá, si no estoy mal o no. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, y es, supongamos que tomemos la relación de el marco de comparación, ¿sí? Y digamos que es relativamente evidente que si digo que si A es mayor que B, pues B es menor que A. Es decir, estoy implicando por vinculación mutua que B es menor que A partir del hecho de que A es mayor que B. Ok. Pero si a mí me dicen que A es mayor que B y B es mayor que C, llegar a la conclusión de que C es menor que A probablemente no sea en general algo que surja de inmediato, como supondría la teoría de los marcos relacionales, sino que para que yo dé esa respuesta probablemente tenga que hacer un proceso inferencial en el cual yo tengo que hacer un encadenamiento de, digámoslo así, operantes más sencillas y donde muy probablemente entran en cuestión conductas verbales o lingüísticas que serían las que darían cuenta del mismo marco. De acuerdo a la teoría de los marcos relacionales, cualquier tipo de derivación derivaría inmediatamente, sean las relaciones que se establezcan, ¿sí? Si yo tengo los marcos, si los marcos ya hacen parte de mi repertorio y los marcos se combinan, deberían derivarse las relaciones. Pero digamos que por evidencia fenomenológica, si se quiere, eso no es tan cierto. Y para buscar evidencia no fenomenológica, eso se ve en la misma investigación de marcos relacionales cuando se observa que las relaciones que son más extensas o más complejas, los participantes requieren más tiempos de reacción para responder y cometen más errores. Y si eso es así, entonces muy probablemente están operando procesos inferenciales. Lo que pasa es que la respuesta que dan la gente que trabaja en marcos relacionales es decir que si uno formula procesos inferenciales, entonces uno está planteando una teoría mediacional de la conducta o uno está planteando una posición mediacional de la conducta, lo cual me parece erróneo porque eso es confundir conducta encubierta con conducta mediacional y me parece que eso es falso, que esa es una dicotomía falsa la que busca establecer Hayes y compañía allí. Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, pues pienso que, digamos que la respuesta sencilla con respecto a lo de tu no es que definitivamente el condicionamiento clásico no da por sí solo para dar cuenta de todo lo que está involucrado en los marcos relacionales, en primer lugar. En segundo lugar, si se quisiera incluso mostrar pruebas empíricas, si fuera cierto que los marcos relacionales, incluyendo el marco de comparación, perdón, el marco de, se me fue el nombre, ahora se me perdió. El marco de coordinación es la cosa, sí, sí, que es el que da cuenta de la equivalencia. Se construye a partir de relaciones respondientes únicamente. Entonces, ¿por qué animales no humanos no hacen equivalencia de estímulos? Sí, supuestamente
obviamente tienen los repertorios básicos de aprendizaje respondiente que podrían ser suficientes para generar equivalencia de estímulos. Entonces, eh, pienso que la crítica de tu nodo definitivamente no es viable para tratar de abordar estos temas. La crítica de tu nodo está dirigida es a tratar de mostrar que la explicación de los marcos relacionales es más simple y yo no creo eso. Definitivamente no. Vale, muchas gracias. Mateo nos deja una pregunta adicional, además, Mateo Rodríguez nos dice, ¿en qué otras áreas consideró buscar más información aparte de en la semiótica? Bueno, es difícil. Es decir, ¿qué tenemos? No tenemos mucho. A ver, digamos que la principal alternativa en psicología a la, al análisis de la conducta es el cognoscitivismo. Pero el cognoscitivismo tiene de fondo una teoría mentalista del significado. Y esa teoría mentalista del significado tiene el problema de que supone que los objetos primarios de significado son o bien los conceptos, o bien las ideas, o bien las representaciones mentales. El problema de eso es que esas teorías generalmente no explican cómo es que esas unidades internas o mentales adquieren su significado. Y por lo tanto, en buena medida caen en un problema de circularidad explicativa, eh, porque pues explican el significado a partir del significado de otras unidades, pero pues al final esas unidades no son explicadas. Y de allí pues tenemos en últimas un problema en la misma explicación de todos estos fenómenos. Ok, entonces, la mayor parte de la psicología y de la tradición sobre el lenguaje es mentalista. Una de las ventajas que tiene la semiótica de Peirce es que ofrece una explicación relacional del significado que no es mentalista y que es incluso muy afín al análisis de la conducta. ¿Sí? Y esa es una de las razones que me llamaron la atención para explorar allí. Aparte de eso, no conozco dónde más explorar. Pueden haber otras alternativas, hay pues miles de teorías sobre miles de cosas en el mundo, pero no conozco otras teorías sobre el significado y la gran mayoría de las teorías sobre el significado son en buena medida teorías mentalistas. Entonces, no hay muchas alternativas y o bien exploramos este camino de la semiótica que a mi parecer es prometedor, o bien inventamos otras cosas. Vale, muchas gracias. Quisiera retomar aquí con un apunte que tengo. En algún punto de la presentación hablabas acerca de cómo la equivalencia de estímulos carecía de una explicación plausible para la generalidad. Digamos que Sí, el símbolo debería ser general. Esa generalidad, en su momento cuando leí como un apartado del libro de Dan McNabb sobre la semiótica de Peirce, él explicaba el tema, o entendí yo más bien, sí, la generalidad como la convencionalidad un poco, o sea, como una cosa sí, es un símbolo en la medida en que es compartida por varias personas dentro de una comunidad. Pero sí. me pareció entender que no te refieres propiamente a esa generalidad, sino a otra forma de generalidad. Sí, realmente a lo que se está refiriendo Peirce por generalidad tiene que ver con lo que está involucrado en el uso de conceptos. Y particularmente para Peirce un concepto es un símbolo en el sentido de que es algo que significa una propiedad abstracta, que no actúa, digámoslo así, como un nombre propio, digámoslo así, sino más bien como llamémoslo así, nombre común o como el nombre de un atributo o algo por el estilo. Y en ese sentido tiene un significado abstracto que es general en el sentido de que se refiere a muchos y no a ninguno en particular, y no a una entidad en particular. Y que es pues a la larga lo que está involucrado en los nombres comunes, como al decir humano, al decir caballo, al decir casa, al decir blanco, o al hablar de alguna propiedad o de algún atributo en particular. Entonces,
eso es algo que no se ha mostrado en equivalencia de estímulos en absoluto, porque las relaciones que se establecen entre estímulos son relaciones particulares, es decir, un estímulo se relaciona con otro estímulo particular, y eso en semiótica no pasarían de ser relaciones indexicales, a pesar de ser arbitrarias. No son verdaderas relaciones simbólicas en términos semióticos. O que digamos, le faltaría esa generalidad como de que esta palabra se refiere a todo el conjunto de, como información de Sí, conceptos, digamos. sí. Ok, vale, gracias. Hay un comentario aquí de Álvaro Andrés que nos dice, en el psicoanálisis lacaniano el significado no es mentalista. Ok, vale, si tienes alguna impresión. Ok, bien. Mm, bueno, la verdad no sabríamos responder muy bien esa pregunta porque no conozco muy bien el Ok, psicoanálisis lacaniano, pero lo que termino entendiendo, a ver, mm, tengo entendido, y aquí me puedo equivocar, y puede ser de pronto Álvaro Andrés sabe de esto más que yo, pero tengo entendido que la teoría del significado de Lacan está derivada de la teoría del significado de Ferdinand de Saussure. Es decir, deriva de la dicotomía entre significante y significado. Y ocurre que esa teoría de Ferdinand de Saussure es una teoría claramente mentalista. ¿Por qué? Porque ocurre que para Ferdinand de Saussure el significado es la unión de significante y significado son dos unidades mentales. El significante es la imagen mental de la palabra, la imagen sonora de la palabra, la imagen acústica de la palabra, por un lado, que está en la mente, que sería lo que llaman en psicolingüística el SEMA, si no estoy mal, algo así. Y, y el significado es el concepto. Ambas son dos unidades mentales y el significado es la unión de esas dos unidades mentales. Y tengo entendido que la teoría lacaniana del significado es una teoría basada en la teoría de Ferdinand de Saussure. Ahora, si se asume eso, pues entonces pensaría yo en principio que es una teoría mentalista o igualmente mentalista que la de Ferdinand de Saussure. Sé que para Lacan los sueños o los ah, actos fallidos, los tradicionales síntomas psicoanalíticos se pueden analizar en términos de significante y significado, ¿sí? Pero sospecho que allí está operando la misma lógica que en Ferdinand de Saussure. Tú dices que no, que altera el significado saussuriano. Ok, pero eso ya es algo que tú conoces y yo desconozco. Ya, ya ahí sí no sé cómo lo altera, no he entrado en ese tema, desconozco el psicoanálisis lacaniano en muchos aspectos y ahí sí ya no me comprometo a dar una respuesta. vale, muchas gracias, doctor Alberto. De hecho, Mateo nos deja por aquí un comentario agradeciendo las Vale, respuestas, Mateo Rodríguez. Bueno, mientras si de pronto surge alguna pregunta, quisiera yo retomar con un par de mis propias dudas. sí, Este, una es, digamos, actualmente un artículo, no recuerdo el nombre del artículo, de Premack, me recuerdo que es como del 70, que él enseñaba justamente a un primate cómo usar símbolos y signos de pregunta y cosas así. Al final él concluía como que enseñarles a usar símbolos era la parte fácil, estoy parafraseando lo terrible, pero era como la idea, pero que lo difícil para él era enseñarles conceptos. De lo que recuerdo de ese artículo, conceptos era algo así sí, como, para él, como la posibilidad de distinguir que algo podía estar o no estar o podía tener una dimensionalidad, digamos. Qué sé yo. El concepto de luz es como está iluminado, un poquito iluminado, un poco iluminado, porque pudiera como gradar algo y separarlo de otra característica del ambiente, algo así recuerdo. Y pues básicamente, volviendo a algo que tú decías, es como que la intencionalidad o la comunicación precede al lenguaje. sí, Quisiera enlazarse un poquito con una entrevista que vino hace mucho de Chomsky, una entrevista para Google, donde le preguntaban como cuál es el mayor malentendido de la gente sobre el lenguaje. Él decía que la gente cree que la función principal del lenguaje es comunicarse, pero para él la función del lenguaje es un poco más individual, es como pensar, decía, el lenguaje sirve para pensar. Entonces, esta idea es como la formación de conceptos en primates o esta idea de Chomsky
de que el lenguaje es una herramienta más para pensar, tal vez que para comunicarse. Quisiera pues, saber qué piensas al respecto. Sí, por una parte el trabajo de Premack es uno de los que va a, digamos, poner la atención en el tema de la intencionalidad, del problema de la intencionalidad en la comunicación. Eh, eh, Incluso es señalado muchas veces como antecedente de los trabajos que se van a popularizar en los años 80 sobre teoría de la mente, porque en el fondo la teoría de la mente es el problema de atribuir estados intencionales, es decir, estados con contenido mental a otros. Y en buena medida el trabajo de Premack antecede un poco a este trabajo posterior en teoría de la mente. Si no recuerdo mal, algo de lo que decía Prema que estaba relacionado con los conceptos, en el sentido de la misma generalidad de los conceptos, del hecho de enseñar conceptos animales en el mismo sentido que te estaba señalando antes de conceptos en el sentido de generalidad, de como lo toma Peirce. Y lo otro que me señalabas de Chomsky, bueno, hay que señalar varias cosas de Chomsky. Con Chomsky, a ver, Chomsky, Chomsky es un autor bastante complejo. Es un autor que eh, ha tenido variaciones en sus teorías en diferentes momentos, aunque las variaciones parecen ser sutiles y pareciera que lo que se mostrará en Chomsky es como un intento de tratar de ir precisando sus ideas con el tiempo o sus ideas han ido como tomando diferentes, llamémoslo así, como énfasis en ciertas cosas, ¿sí? Hay un aspecto bien curioso con Chomsky y es el hecho de que eh, la gramática generativa de Chomsky, la gramática generativa transformacional de Chomsky se llama generativa porque ocurre que las oraciones de la estructura profunda se generan. Y cuando se dice que se generan, es algo así como que surgen o emergen de una manera, llamémosla así, cuasi mágica, si se quiere. Y lo que se explica en la teoría es cómo se transforma la sintaxis transformacional es el modo de tratar de mostrar cómo se traduce esa estructura profunda en una estructura superficial que es la que finalmente se manifiesta. Bueno, obviamente la teoría de Chomsky ha sufrido muchas modificaciones, pero esa idea de un paso de una estructura profunda a una superficial a partir de una serie de reglas o de logaritmos o de cómputos, como se quiera ver, ha sido relativamente constante. ¿Sí? La teoría se convirtió luego en la teoría de reacción y ligamento, luego en la teoría minimalista, ha tenido muchas versiones. Pero el asunto es que ese aspecto generativo del lenguaje siempre lo ha tenido y ese aspecto generativo es algo así como que Chomsky pareciera suponer que hay un cierto carácter voluntarista en la producción del lenguaje, pero que también es un carácter voluntarista o diría yo que casi que vitalista de toda la conducta humana. Incluso me da la impresión de que Chomsky supone que en el fondo es eso lo que distingue la conducta humana de la conducta de los animales no humanos, que incluso por esa razón los seres humanos somos diferentes y somos, digámoslo en estos términos, libres, mientras que el resto de los animales no, ¿sí? Pero en ese carácter generativo de la estructura profunda,
ese carácter generativo no se explica en sí mismo, ese carácter generativo simplemente se postula, simplemente se considera que se produce, que emerge, pero ocurre que las explicaciones emergentistas tienden a ser muy misteriosas, es decir, generalmente no se explica cómo algo emerge de otra cosa. Entonces es problemático, esa posición es problemática. Y eso es muy característico de la obra de Chomsky. A mi parecer, la mayoría de la gente termina enfocándose en lo que no es importante en Chomsky. Me parece que ese carácter voluntarista de la conducta en Chomsky es precisamente lo que es más importante y creo que lo que él también busca resaltar y la mayoría de la gente no lo entiende. Pero es también lo más problemático, porque me da la impresión de que él trata como de demostrar que los seres humanos somos seres especiales, somos seres, si se quiere, casi divinos, que estamos especialmente separados del resto de los animales y que estamos especialmente separados del resto de la naturaleza. Y que por eso nosotros tenemos ciertas características como la libertad y la voluntad. Y en ese sentido pienso que en el fondo el sistema chomskiano es un sistema voluntarista. Mm, Ahora, ¿cuál es la función del lenguaje? Si la función es comunicativa o la función es de pensamiento. Creo que las obras lingüísticas de Chomsky suponen el tipo de relación lenguaje y pensamiento que está en la teoría mentalista de John Locke. La teoría de John Locke lo que plantea fundamentalmente es que nosotros tenemos nuestras ideas, generamos nuestras ideas, aunque es una teoría un poquito mecanicista acerca de cómo surgen las ideas, porque de acuerdo a John Locke, las ideas surgen a partir de las relaciones de sensación con los objetos externos, pero nosotros usamos el lenguaje para transmitir, para comunicar las ideas a los otros y hacer que esas ideas que están en nuestra cabeza pasen o se generen, o que las palabras permitan que en otros se generen las mismas ideas que se han generado en nosotros. Entonces, ese carácter comunicativo del lenguaje creo que sí está presente en toda la obra de Chomsky, definitivamente. Está asociado con esa idea de que la estructura profunda se, se genera, emerge. La estructura profunda es en el fondo nuestras ideas, si se quiere. Ah, eh, las transformaciones o el sistema sintáctico interno lo que hace es transformar eso en la sintaxis de una lengua natural para que sea comunicable, pero la intención es esa, la intención es netamente comunicativa. Entonces, cuando Chomsky dice que probablemente la función del lenguaje es más el pensamiento, no creo que él lo esté diciendo en el sentido que lo diría, por ejemplo, Vygotsky, o que lo diría, por ejemplo, el relativismo lingüístico de Benjamin Worf, de que efectivamente nosotros pensamos a través del lenguaje o con el lenguaje, sino pienso más bien es en el sentido de que probablemente él esté pensando en la estructura profunda como ese lenguaje del pensamiento fodoriano que hace parte de nuestra estructura genética, a la cual pertenece precisamente la gramática universal, y que nosotros pensamos en ese lenguaje de la gramática universal, ¿sí? Entonces, creo que esa idea habría que contextualizarla en el sistema chomskiano, porque es una idea que puede fácilmente tergiversarse. Es decir, tanto para Chomsky como para Fodor, nosotros no pensamos en una lengua natural, sino que pensamos en una lengua universal, que es la lengua del mentalés en términos de Fodor. Y obviamente es diferente, muy diferente a como lo plantearían, o ya sea Vygotsky o incluso el mismo Skinner, o como lo plantearía Worf. Vale, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta ya para ir cerrando. Manuel Alejandro Jarro Bautista nos dice, ¿cómo se podría estudiar lenguajes que utilizan diferentes alfabetos y gramáticas? Por ejemplo,
japonés, árabe, hindú, ruso, etcétera? Bueno, esa es una pregunta, no sé cómo contestarlo. Realmente, a ver, digamos que aquí el problema es qué es lo que estudia la psicología del lenguaje o qué es lo que estudiaría la psicología sobre el lenguaje, más bien. Pienso que la psicología está dirigida principalmente pues, a estudiar aquellos aspectos psicológicos por los cuales nosotros adquirimos y usamos el lenguaje. Pero la psicología no estudia el lenguaje. Creo que este es un punto importante, crítico, que hay que aclarar. Es decir, el lenguaje es objeto de estudio de la lingüística. La lingüística es la ciencia del lenguaje. Ahora, hay una ambigüedad con respecto a la palabra lenguaje o con respecto a qué se entiende por lenguaje, porque ocurre que hay dos formas generales de entender lenguaje. Una es entender el lenguaje como un hecho social, que es la manera como lo entendía Ferdinand de Saussure, como un hecho social que tenía, por el cual la lingüística estudia el lenguaje y no el habla. Y por eso es que Ferdinand de Saussure establecía la distinción entre lengua y habla. Perdón, la lingüística estudia la lengua, no el lenguaje en sí, sino la lengua, pero la lengua como un sistema abstraído del habla en el sentido de entendiendo el habla como los diferentes usos particulares de la lengua, los usos particulares que hacen los individuos que son usuarios de la lengua. Pero hay otra forma de entender al lenguaje que es más cercana a Chomsky, que es entender el lenguaje como un proceso psicológico, principalmente como un proceso computacional, como incluso si se quiere como un módulo cognitivo, como por ejemplo lo ve el mismo Chomsky o lo ve Fodor, o lo veía Fodor. Eh, y creo que ese es uno de los grandes problemas de la psicolingüística, porque creo que la naturaleza del lenguaje es en principio social. Es decir, no es que nosotros nazcamos con un lenguaje, o por lo menos eso es lo que yo creo, no creo que nosotros nazcamos con el lenguaje del pensamiento, con el mentalés, y que necesitamos aprender una lengua natural para poder transmitir lo que pensamos en el mentalés, que es tal como lo cree Chomsky o lo cree Fodor. Creo que nosotros tenemos una serie de características biológicas por las cuales estamos en la capacidad de adquirir una lengua natural. Adquirimos la lengua natural que corresponde a nuestra, a la comunidad en la cual nosotros crecemos. eh, y gracias a la adquisición del lenguaje nosotros podemos hacer otras cosas como pensar, por ejemplo, más bien, ¿sí? Que es más o menos la posición como lo ve Vygotsky, que es la posición como lo ven los relativistas lingüísticos, que es la posición como lo veía incluso el mismo Skinner. Y en ese sentido, eh, entonces, el lenguaje es en principio un hecho social, es una propiedad de una comunidad humana y quienes estudian los lenguajes pues son los lingüistas. Entonces, quienes estudian los alfabetos y las gramáticas son los lingüistas, no los psicólogos. Los psicólogos estudiamos las características y las propiedades psicológicas por las cuales nosotros podemos adquirir el lenguaje, ser usuarios del lenguaje, hacer un uso de un lenguaje, y por el otro lado, cómo el lenguaje puede cambiarnos a nosotros en nuestras capacidades psicológicas para actuar con el mundo. Eso es lo que estudiaría la psicología nomás. Pero el estudio del lenguaje es propio de la lingüística. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, hay dos comentarios. Personalmente me tengo que disculpar porque soy yo el que se tiene que retirar, ni siquiera el doctor Alberto, pero te agradezco si igual de pronto acabamos a abordarlos en un par de minuticos, o sea, Vale. como para intentar hacerlo rápido. Es decir, no me voy a ir a que los abordemos, pero intentemos hacerlo un poquito más rápido, te agradezco. Dice Álvaro Andrés, para Lacan el lenguaje se convierte en un paradigma único de todas las estructuras. El lenguaje es visto primordialmente como un elemento mediador que le permite al sujeto obtener el reconocimiento del otro. Hace una pregunta, me imagino que es una aclaración acerca de esta conversación que estamos teniendo ahorita sobre
Sí. sobre Lacan. No sé si tienes alguna impresión al respecto o pasamos al siguiente. Sí, pues creo que la principal duda de Álvaro Andrés tiene que ver con si la concepción lacaniana del lenguaje es una, y de los símbolos y demás, es una concepción mentalista. Yo no sé, lo que pasa es que yo también tengo una impresión de que el psicoanálisis, por lo menos freudiano, es altamente mentalista. Y tengo entendido que en buena medida Lacan es un continuador de Freud, incluso es un recuperador de muchas de las ideas freudianas. Pero yo me reconozco también como ignorante con respecto a muchas cosas del psicoanálisis lacaniano, entonces no voy a polemizar al respecto porque creo Ok, que voy a hablar de cosas que no sé, así de ok. simple. Vale, muchas gracias. Y pues gracias también a Juan Andrés por el diálogo al respecto. Y Manuel Alejandro Jarbo Bautista nos dice, entiendo, me refería, bueno, es Alejandro, Manuel Alejandro que nos hacía la pregunta anterior sobre los lenguajes, me refería más a la intercambiabilidad entre lenguajes, cómo puede ser la traducción para comunicarnos o para aprender nuevos idiomas y palabras que existen en un idioma, pero no en otro. Sí, pero digamos, pero para insistir un poquito de nuevo en el punto anterior, el problema de la traducción también es un problema de los lingüistas, más que un problema de la psicología en buena medida, porque al final el problema de la traducción es un problema de cómo establecer reglas para poder intercambiar códigos, entendiendo cada lengua como un código. Entonces, en cierto modo es el lingüista el que primero estudia ese tipo de cosas y después es el psicólogo el que trata de ver cómo eso a la larga es asimilado por los individuos, por decirlo de cierta manera. Ok. Vale, bueno, me disculpo nuevamente, me gustaría seguir, digamos, como discutiendo, me incluso un par de preguntas mías aquí, pero pues ya por cuestiones de tiempo nos toca ir cortando por acá. Igual, pues el doctor Alberto hace un momento nos ha dejado por ahí su correo. Voy a ponerlo de nuevo. Muchas gracias. Cualquier duda o solicitud, pues pueden comunicarse también con él o pues también por las redes sociales decía que estaremos atentos. Y pues nada, nuevamente muchas gracias, doctor Alberto, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí atentos a la segunda parte de esta conferencia. Bueno, muchas gracias a los asistentes y a ti, Julián, y al CIAC por permitirme este espacio para compartir estas ideas y pues me alegra mucho que haya sido del interés para todos los asistentes. Bueno, muchas gracias.